Hola, a continuación les voy a presentar un homenaje, una presentación de unas pocas láminas que llamaría parte uno, un siglo de la economía venezolana, economía política de Venezuela. Este es un pequeño homenaje que me permito hacerle al profesor Asdrúbal Batista. El profesor Asdrúbal Batista, el 25 de junio de este año 2021, cumplió un año de fallecido. Murió en Colombia prematuramente a los 73 años, un hombre que tenía todavía mucho que dar a este país y a la intelectualidad, de la economía, egresado de la Universidad de los Andes en el 68. Al año siguiente se estaba graduando de abogado, hizo dos carreras simultáneamente, fue profesor de esa universidad por siempre hasta el final de sus días, profesor también del IESA, eh, invitado en Cambridge y en Harvard, catedrático de la cátedra, valga decir, valga la redundancia, Simón Bolívar en Cambridge, un hombre presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, tuvo una cartera de economía en el segundo gobierno de Caldera, escribió más de 20 libros de economía. Aquí, por ejemplo, les presento este libro, el cual estoy utilizando para esta presentación, al igual que las bases cuantitativas de la economía venezolana. Este libro se llama El relevo del capitalismo rentístico hacia un nuevo balance de poder, ¿no? Pero así como esto, también dejó el análisis del pensamiento económico universal, un audiolibro bien interesante. Y así muchas contribuciones que dejó este profesor, ¿no? Voy a mostrar láminas que corresponden a eso que les quiero compartir. Aquí está la primera lámina. Ahí en la parte superior pueden ver una foto, una imagen del profesor Arturo Latista. Ahí está canoso, ya de 75 de años. Yo tuve la oportunidad de tenerlo de profesor muy joven. Tengo ya más de 30 años de graduado de economista, se pueden imaginar. Me dio macroeconomía, como les dije, macroeconomía y teoría económica avanzada, pero tampoco me perdía cualquier seminario que lograba dar en el IESA. Fue asesor de la GOBEN, una filial de PDVSA para la cual trabajé también. Pues bien, el título de esta presentación con la que le rindo homenaje al profesor Arturo Batista, un humilde homenaje, porque yo sé que hay unos seguidores de alto calibre. Yo como un alumno regular de esa universidad y como amante de esta profesión, creo que en buena medida se lo debo al profesor Arturo Batista, lo que sé de Adam Smith, de La mano invisible, de David Ricardo, de Carlos Marx, de Kalecki, que fue uno de sus economistas muy citados en su oportunidad, se lo debo también a Eduardo Batista, ¿no? Y así tantos otros eh, economistas a nivel de lo que uno sabe, por ejemplo, de John Maynard Keynes, de la crisis de la gran recesión, de la gran depresión de 1930. Bueno, en fin, muchos digamos, economistas que marcaron el rumbo de la economía a nivel mundial. Pues bien, este título que dice Un siglo de la economía venezolana, primera parte, es justamente porque vamos a referirnos a un siglo que va desde 1870 hasta 1970. Posteriormente haremos una segunda parte que llega desde 1970 hasta nuestros días. Hay en la estadística, obviamente, algunas cifras que han tenido que tomarse para contextualizar lo que derivó o lo que resultó de esos 100 años y vamos a entrar de inmediato en materia. El profesor Arturo Latista usaba mucho este indicador, el Producto Interno Bruto por habitante. Aquí él segmentó en tres categorías de naciones para este indicador medirlo en dos dimensiones, en Producto Interno Bruto y en la tasa de crecimiento que tuvo este indicador. Producto Interno Bruto por habitante, y entonces segmentó las economías industrializadas, las economías latinoamericanas y Venezuela. Venezuela, obviamente, porque es objeto de estudio de esta presentación. Entonces, en las economías industrializadas, obviamente, estaba Estados Unidos, Japón, estaba Alemania, Inglaterra,
las naciones más industrializadas del mundo. En las economías latinoamericanas estaba Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, Perú y obviamente separado está Venezuela. Nos paramos en 1870 y vamos a ver este indicador. En 1870 las economías industrializadas tenían un ingreso per cápita de $1.373, las economías latinoamericanas en 504 y Venezuela de 245. Aquí hay que hacer la primera conclusión. Venezuela estaba en la cola. Venezuela era un país muy atrasado, pobre, endémico, rural, analfabeta. Aquí teníamos la fiebre amarilla, el paludismo y todos esos padecimientos que teníamos y desarticulados. Esas eran las cifras en 1870. Ahora, estos 100 años se parten en dos de 50. Uno va de 1870 a 1920 y el otro de 1920 a 1970. ¿Por qué? Porque justamente en la década de 1920 que la actividad petrolera supera en ingresos a la actividad agrícola que provenía fundamentalmente del café y el cacao y otros rubros como la ganadería y otros productos como el maíz, y la papa y otros productos, pero fundamentalmente café y cacao. Pues bien, en esa época, no significa que la industria petrolera no viniera ya dando señales con la perforación de un pozo por allá en el Táchira o el reventón de un pozo en Lagunillas por flujo natural y empezar a enterarse el mundo que Venezuela tenía unas potencialidades importantísimas, unas reservas en crudo mediano, liviano, condensado, pesado y hasta extra pesado. Pues bien, en 1920, veamos las cifras de nuevo. El Producto Interno Bruto per cápita de las economías industrializadas era de 2.676, había duplicado lo que era en 1870. Las economías latinoamericanas también habían duplicado, un poquito más, pero Venezuela todavía no había duplicado, sin embargo había crecido, pero de nuevo, aquí está esta fotografía que nos dice que estábamos en la cola, que en Latinoamérica éramos uno de los países más pobres. Seguíamos como que si no hubiese pasado mayor cosa en esos 50 años. Seguíamos con el mismo analfabetismo, desarticulación, mundo rural, empobrecido y con malaria y una cantidad de padecimientos que caracterizaban a esa nación en 1920, 50 años después. Pero ahora viene un hecho relevante. 1970, otros 50 años. Y vamos a observar lo que pasó en este corte de 1970. Los países industrializados tenían un Producto Interno Bruto per cápita de 12.785, los países, las economías latinoamericanas de 3.821, Venezuela tenía 4.236. Observen, las economías industrializadas se triplican, casi que cuadruplicado, las economías latinoamericanas también, y Venezuela se multiplica prácticamente por 10. Ya éramos la casa grande, pasamos a ser el país de Latinoamérica con mayor progreso. Y vamos a ver unos indicadores más adelante muy reveladores de esta realidad. Esa era petrolera, produjo ese fenómeno en 50 años. Nos colocó de la nada, de ser un país pobre, de la cola a ser la cabeza, hacer la casa grande, hacer el ejemplo con una cantidad de variables muy favorables que vamos a ir decantando en esta presentación. Observen la tasa de crecimiento entre esos primeros 50 años y los otros 50 años. En la columna previa, está, por ejemplo, la tasa de crecimiento entre 1870 y 1920. El mundo industrializado crecía a 1.4, las latinoamericanas a 1.1 y Venezuela ni siquiera al 1%, a la mitad del 1%, al 0,5%. Creció durante ese periodo de 1870 a 1920. Pero de 1920 a 1970, el mundo industrializado duplicó su crecimiento a 2.6, hay que decir, casi que lo duplica. Las economías latinoamericanas lo duplicaron, pero Venezuela lo multiplicó, ¿eh? De 0,5 a 3,8%. Esto en porcentaje es una tasa exponencial. Realmente Venezuela se disparó
y de ahí que pasamos a ocupar esa posición en América Latina. Otra, aquí hay algunos indicadores que muestran o que respaldan esas cifras. Esas cifras se ven respaldadas, por ejemplo, que Venezuela invertía en 1980 el 33% de su Producto Interno Bruto, que las economías industrializadas invertían el 22% y Latinoamérica, el resto de Latinoamérica invertía el 19%. Invertíamos más que todas estas naciones. Y vamos a ir agarrando así datos relevantes, extraídos de esa base estadística que tenía o que dejó, ese legado que dejó en la base estadística el profesor Adrola. Por ejemplo, las expectativas de vida. En 1960 eran de 57 años. En 1980, 67 años. 10 años más. Eso tuvimos una expectativa de vida superior al resto de América Latina que tenía 64. Y bueno, estábamos por debajo, obviamente, de los países desarrollados que ya venían con un mejoramiento sanitario, educativo, asistencial y logístico, que obviamente estaban muy por encima del caso nuestro, ¿no? Ahora, la tasa de mortalidad, la mortalidad de los niños que nacen por cada 1000. En 1960 morían 85, en 1980 42. Ideal que no muera nadie, pero cayó en más de un 50%. ¿eh? Teníamos unas cifras mejores que las de Latinoamérica, que eran de 64, que ellos tuvieron en 1960, 111 fallecían. El mundo industrializado, pues tenía unas cifras bien importantes, muy superiores a las nuestras. Ahora bien, médicos por habitante. Aquí es una relación que entre menos habitantes, pues vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo en términos medio utópicos para entenderlo fácilmente. Lo ideal es que tengamos para cada habitante un médico, pero eso es utópico. Pues entonces aquí tendríamos una situación en la que en 1960 en Venezuela un médico atendía en promedio 1.510 habitantes y en 1980 había mejorado a 930. Pero dígame en el personal de enfermería. En personal de enfermería se atendían en 1960 2.840 y después 370. Estuvimos muy por encima, casi 3 veces en mejor asistencia con nuestro personal de enfermería que las economías latinoamericanas, que el resto de países latinoamericanos. No mejor que los países industrializados, pero tampoco es que estábamos tan lejos. Ellos están en 220 personas por enfermera, 590 médicos, pero fíjese los países latinoamericanos. En el caso de los médicos, 1.426, muy cerca de lo que Venezuela en 1960 tenía para esa variable. El gasto público en educación, eso es dólares por habitante, ¿no? Venezuela tenía, en 1960 invertía 73 dólares por habitante. En 1980, 101. Aquí nos despegamos con respecto, por ejemplo, a la educación, sobre todo educación básica y universitaria, con respecto a Latinoamérica. Observen ellos, 21 y 28, en esos dos son cortes que se hace de 1960 y 1980 contra 73 y 101. No estábamos lejos, inclusive ese 101 en 1960 de los países industrializados. Bueno, los países industrializados entendieron muy bien lo que es el sistema educativo y hoy tenemos esas economías, el Silicon Valley, todos esos, digamos, universidades de gran talla mundial que dio pie a que sencillamente era porque estaban invirtiendo 635 dólares por habitante en los países desarrollados. El grado de alfabetización, nosotros llegamos a tener el 82% de la población que sabía leer y escribir. Saltamos de 63 a 82, aquí nos colocamos en un nivel parejo con la Latinoamérica, que también tuvo programas interesantes, el caso de Argentina, el caso de Colombia, el caso de Chile, y obviamente los países desarrollados que estaban próximos al 100%. Pues bien, vamos a ver otra variable que se tomó muy en cuenta en este análisis de la economía venezolana en esos 100 años, que se llamó la tasa de urbanización en Venezuela. Venezuela, aquí comparamos los países latinoamericanos con Venezuela,
y hablamos de urbanización en ciudades de más de 2.500 habitantes. En 1980, el corte que se hizo es que los países latinoamericanos, el 72% de su población vivía en el área urbana y en Venezuela el 84%. Pero observen la tasa de crecimiento interanual de ese proceso de urbanización. En Latinoamérica era del 1,5%, en Venezuela fue del 2,7%. Y aquí hay que destacar algo muy importante. Esto en los países latinoamericanos tuvo un precio altísimo en sangre, en sudor, en sufrimiento. Esa movilidad que se produjo en Latinoamérica no fue pacífica, fue violenta en muchos casos, con regímenes autoritarios, dictaduras férreas. En el caso de Venezuela, el proceso de urbanización tiene una característica magnífica. Fue un proceso de urbanización pacífico, fue la atracción que produjo la actividad petrolera la que generó esta movilización. Por ejemplo, el Zulia constituyó un polo de atracción importante. Falcón, el oriente del país y por supuesto Caracas como el centro de la toma de poderes o la sede administrativa de las corporaciones que operaban la actividad petrolera en Venezuela. Eso refleja esta lámina. Otra lámina que les traigo acá, y esta lámina es un poquito para que le pongamos mucha atención, porque aquí empezó a torcerse la realidad y el destino que hoy pues podemos contemplar de la Venezuela que conocemos o cómo se echó a perder esa Venezuela en lo sucesivo, después de tener esos indicadores tan atractivos, tan interesantes. Aquí hay, de nuevo, las tres categorías de países industrializados, latinoamericanos y Venezuela. Y están cuatro variables: el Producto Interno Bruto, la tasa de empleo, el porcentaje de empleo interanual, el acervo de capital y la productividad del trabajo. En un periodo de 1960 al 81. Fíjense lo que pasó en ese periodo. Las economías industrializadas crecían, vamos con el PIB, crecía a razón de 4,7% interanual. Las economías latinoamericanas estaban creciendo al 6,5%, superior a lo que crecía el mundo industrializado. Y Venezuela crecía al 7,1%. O sea, durante ese periodo nosotros crecíamos a lo que hoy crece China, o antes de la pandemia crece China, a tasas de 7, 8, 9%. Nosotros crecíamos al 7,1%. Eso era, bueno, un crecimiento gigantesco, que lo vimos, que lo presenciamos. Ahora bien, vamos con la segunda variable, el empleo. El mundo industrializado crecía a razón de 0,3%. Ya vamos a ver las consecuencias de lo que ocurre en Venezuela. Latinoamérica crecía a razón de 3,5%, pero Venezuela crecía al 5,5%. Aquí hay que hacer mención del primer elemento que produjo devastadores daños en la economía y en la sociedad venezolana, como fue el populismo, el empleo improductivo, el clientelismo, vamos a llamarlo de esta manera. Bueno, el otro indicador es el acervo de capital, que es toda esa suma de bienes, de capital que crean valor, que agregan valor, zonas industriales, universidades, autopistas, aeropuertos, toda esa infraestructura en el mundo creció a raíz en el industrializado a una tasa de 5,1%. En las economías latinoamericanas a raíz de 6,3%. Y en Venezuela a 10,7%. Eso significó que hicimos el Guri, la Uribante Caparo, se urbanizó Venezuela, que tuvimos universidades, hospitales, escuelas. La cobertura más grande que tuvo Latinoamérica en energía eléctrica, llegó la energía eléctrica a los rincones más apartados de Venezuela. Y así, pues esa infraestructura se ve reflejada en ese indicador interanual de 10,7%. Ahora viene, aquí empieza, como diríamos popularmente, a torcer la puerca el rabo, por decirlo de alguna manera, coloquialmente, es la productividad del trabajo. La productividad del trabajo en las economías industrializadas creció a razón de 4,4%, más que inclusive América Latina, que había tenido un crecimiento del Producto Interno Bruto alto, pero en la productividad ya empieza a acusar castigo, 3%. Pero el caso de Venezuela es, digamos, de alguna manera,
revelador de lo que venía después. Estaba creciendo esa productividad del trabajo a razón de 1,6%. Estábamos creciendo, o sea, no se correspondía la productividad de Venezuela con el bienestar, con el excedente que existía en manos de cada uno. O sea, no había una correlación entre el esfuerzo, la producción, en la creación de valor y lo que disfrutábamos en esta nación. Pues bien, luego vino dos variables que son reveladoras y que son como la antesala de la crisis de 1983 con el Viernes Negro y posteriormente la del Caracazo en el 89. Y eso lo vamos a ver en estas dos variables que empiezan a poner en evidencia lo que se avecina, lo que le venía a Venezuela. Las dos variables son consumo e inversión. Este profesor Asdrúbal Batista coloca este periodo del 74 al 77, donde hubo la bonanza petrolera, la Venezuela Saudita, donde el precio del petróleo llegó a $40 el barril, y observa el consumo privado. Creció interanualmente en 11,1%. Y la inversión creció a razón de 21,7%. Le escuché decir en una oportunidad al profesor Asdrúbal Batista que en Venezuela, sin duda que la corrupción ha hecho mucho daño, pero fue más caracaqueo, más bulla que el daño realmente. Que en esa primera parte de esa Cuarta República, que hubo políticos, gobernantes que realmente pretendieron invertir los recursos de Venezuela, los recursos excedentarios de la actividad petrolera, y lo hicieron. Ahí están las cifras. Eso de sembrar el petróleo de alguna manera se hizo. Ya vamos a ver qué pasó, porque esto debía ir acompañado con políticas económicas que se correspondieran, congruentes con esa decisión. Pero estas cifras, solamente estas cifras ahí, ponen en evidencia que estaban preñadas de buenas intenciones todas esas acciones que durante por lo menos ese periodo se gestaron en Venezuela. Fíjense lo que ocurrió entre el 78 y el 82, un año previo al 83, que vino después toda esta debacle que todavía pues, no ha terminado y que se profundizó y que será parte de un segundo análisis, de una segunda parte de esta presentación. El consumo cayó a menos de la mitad del 11. Valga decir, creció interanualmente al 4,1%. Siguió creciendo, pero ese nivel de vida que tenía la población súbitamente se redujo a más de la mitad. Es cuando caen los precios del petróleo, hay un proceso de endeudamiento en Venezuela y termina con una devaluación, con una crisis en el 83, pero que ya venía producto de esa contracción, de ese nivel de vida que se venía acusando en las estadísticas, en la información. Pero observen lo que pasaba a nivel de la inversión. Habíamos dejado de invertir en educación, en infraestructura. La inversión ahí que muestra el profesor Asdrúbal Batista es de 7,5 negativo. ¿Cómo se interpreta eso? Que ni siquiera ese arsenal, ese acervo de capital, no se estaba ni siquiera manteniendo, se estaba abandonando. Una muestra de ello, por ejemplo, en Trujillo tuvimos la zona industrial Agua Santa. ¿Cuántas empresas se instalaron en Agua Santa? Prácticamente ninguna. La zona industrial Carmen Sánchez del Ámbito, 60, 80, 100 galpones. ¿Cuántos operativamente están en esa zona industrial hoy en día? O estuvieron en su mejor tiempo, quizás 8, 9. Hubo un porcentaje de utilización muy bajo. En Lara, por ejemplo, en Lara hay la zona industrial 1, 2, 3, Mercabar, zona industrial en Cabudare, en el Táchira, en La Fría, y así en muchos lugares de Venezuela, y esas infraestructuras quedó subutilizada. Ya vamos a ver más adelante por qué ocurrió eso, ¿no? Bien, aquí empezamos a ver el por qué ocurrió eso. A mí hay un concepto que me quedó muy claro, o que siempre estaré recordando, que me lo dejó el profesor Batista, que era ojo con el tamaño del mercado. Y esto aplica para empresas pequeñas, eso aplica en los micros. Yo en mi labor, ahí están viendo el logo de Eureka Consultores, porque esto es una cortesía de Eureka Consultores, donde apoyamos
a la empresa, donde damos acompañamiento, asesoría, valga la cuña. Pero bien, ¿por qué llegamos a esta situación? Ese concepto del tamaño del mercado. ¿Qué significó esto? Que Venezuela tuvo dos flagelos muy críticos. Uno fue el proteccionismo. ¿Hacia quién? Hacia el empresario. ¿Eh? Bajas tasas de impuestos, créditos regalados prácticamente, la banca de segundo piso con CREI, el Fondo de Crédito Agropecuario, Fondur, todos daban créditos casi a precios regalados. Y muchos de esos a veces ni se cobraban. Ahora, ¿qué significó eso? Bueno, que no se veló por la productividad y mucho menos por la competitividad. Y Venezuela tuvo una política de encerrarse en sí misma. No se abrió a conquistar mercados. Esa renta petrolera que llegó a Venezuela, en la que otras naciones como Noruega creó un fondo de inversiones y represó, porque el petróleo es una actividad muy volátil. Valga decir, ese periodo que vimos ahí del 74, 77, 78, de vacas gordas, tenía que esos recursos excedentarios colocarse en algún lado para cuando viniera la época de las vacas flacas. No, pues la vaca flaca la enfrentamos con endeudamiento y cuando se agotó la capacidad de endeudamiento, implosionó la nación y caímos en esas severas crisis que no encontraron salida sino en la expresión social que produjo luego las consecuencias que todavía hoy estamos pagando, ¿no? Entonces, ese modelo económico dio pie a dos características de esa cierre del mercado: baja productividad y baja competitividad. Vamos a seguir viendo por qué se da esto. Aquí los términos de intercambio. Valga decir, yo quiero que esto lo aborden, lo examinen, lo busquen en Wikipedia, por ejemplo. ¿Qué son términos de intercambio? ¿Eh? ¿Qué precio tiene la moneda nuestra? ¿Cómo compara? Por ahí hay muchas maneras de hacerlo, pero en Venezuela se caracterizó, en vez de tener un equilibrio competitivo que permitiera a nuestros productos salir a conquistar mercados, se protegió. Y entonces para protegerlo se mantuvo generalmente por largos periodos una política de un bolívar sobrevaluado. ¿Qué es un bolívar sobrevaluado? Voy a leerlo literalmente como está en la lámina, donde el poder adquisitivo externo es mayor que el poder adquisitivo interno. Valga decir que el bolívar compra más económico productos de origen importado que productos elaborados en la nación. Y las consecuencias pueden imaginarse. Si preferimos comprar lo importado, lo que es externo, pues ¿cuándo crece? ¿Cómo se desarrolla un sector manufacturero nacional? No se desarrolla, queda enano, queda pequeño, queda confinado para unos cuantos clientes internamente. Pues bien, en ese nivel de teoría económica, bajándole un poquito, leo lo siguiente: cuando comprar productos de origen extranjero es mejor que comprar productos de origen nacional. Remarcando este concepto y recordaremos aquellas imágenes que les dejo aquí en esta lámina del está barato, dame dos. ¿Dónde es ese está barato, dame dos? Pues, por ejemplo, yo recuerdo, y ahí esa otra imagen de gente entrando y saliendo con mercancía, con productos, es que hubo un momento en el país, en el aeropuerto internacional de La Chinita, salían más vuelos para Miami que para Caracas. Ese pequeño detalle. ¿A qué? A comprar en Miami. Porque es que nosotros cuando inclusive cruzábamos la frontera con Colombia, éramos ricos. Llevábamos bolívares y los cambiábamos y nos daban una cantidad enorme de peso y comprábamos lo que queríamos, porque nuestra moneda siempre estuvo en eso que llamamos términos de intercambio sobrevaluada. Y entonces, ¿cómo se desarrolla, qué músculo desarrolla la actividad económica interna? Queda limitada. Aquí vamos ya terminando en esta primera parte. ¿Qué, qué permitió eso? Pues obviamente el petróleo, porque fue el petróleo el que trajo a Venezuela una ingente cantidad de recursos en dólares, en este caso, que debieron ser bien administrados para que no se hable del petróleo como el estiércol del diablo, sino más bien
el petróleo como una bendición para Venezuela, que logró modernizarla, que la incorporó al concierto de Naciones Libres, que generó infraestructura educativa, vial, turística, cultural, en fin, que electrificó, que generó represas, que hizo obras importantísimas. Eso no hubiese sido posible con aquella Venezuela empobrecida, desarticulada, de la actividad agrícola, que no llegó durante 50 años a ninguna parte. Ahora bien, ¿qué produce esa ingente cantidad de recursos, llámese dólares? Pues como el dólar es otra mercancía, y si no hay una buena política, una sana administración que confinara, extrajera los excedentes, que no absorbía la actividad económica interna y los colocara para cuando viniera la época de las vacas flacas, para que ahí volviera a inyectarle recursos, y eso no se hizo, pues tuvimos ese bolívar sobrevaluado y, valga decir, el dólar, como es una mercancía, si abunda, pues tiende a ser más barato, se compra fácilmente. Es como cuando hay producción, hay cosecha de tomate. Eh, este, dame 3 kilos por 1.000 bolívares, pero cuando no hay cosecha de tomate, un solo kilo vale 1.000 bolívares, hasta 2.000 bolívares. Ese es el ejemplo, porque el dólar también es una mercancía. Ahora, si no hay una política sana, administrativa, que entienda eso, porque además quien generaba los recursos era el Estado. Él tenía la mayor responsabilidad en toda esta dinámica, porque él era el dueño del petróleo. A él era el que le entraban los recursos. No provenía los excedentes petroleros como provino en otras naciones de la actividad privada, porque estaban produciendo alguna manufactura y tuvieron ventajas competitivas y desarrollaron ese producto y lo colocaron en los mercados internacionales y entraron muchas. No, aquí provino de la actividad petrolera, de lo que estaba en el subsuelo, y era propietario el Estado. Por eso habla del rentismo, de la renta petrolera, es el énfasis que hace el profesor Arturo Batista. Y por eso comprar afuera fue más barato. De tal manera que con esto les doy las gracias, termino esta presentación y los dejo hasta acá. Muchas gracias.